Tengan un cordial saludo, docente y compañeros. Hoy les vengo a socializar las preguntas planteadas por el docente Emilio García de la materia Gobierno y Políticas Públicas. Según las preguntas, la primera es: si usted y su partido ganan las elecciones, ¿cómo su grupo hará una reforma tributaria? Pues nosotros conseguimos primero tener una idea muy clara de la realidad económica del país, es decir, qué agentes están participando y contribuyendo en el proceso de generación de riqueza económica, en qué tipo de actividad y en qué tipo de inversiones. Segundo, conocer las principales variables macroeconómicas y su composición en la actividad económica social, como los casos de producción, empleo, consumo, ingreso, gasto, ahorro, inversión, estos aspectos especialmente. Conocer el comportamiento de los ingresos actuales en términos de recaudo efectivo versus estigmatización. Conocer la base predial en el censo de establecimientos comerciales, servicios y tener claro la deuda del déficit y el estado de la deuda actual. ¿Cómo aplicaría? Tenemos la aplicación de los principios de la tributación. Uno de ellos son neutralidad, equidad, mínimo costo de recaudo, máxima eficiencia en su aplicación. Neutralidad. Se pretende que las tarifas no distorsionen la realidad económica. Equidad es la capacidad de pago. Mínimo costo de recaudo. El Estado debe aplicar los métodos eficientes en el costo mínimo de recaudación. Y en la máxima eficiencia es que en la parte de los impuestos que se tiene para el recaudo mínimo y que los propósitos para los cuales se establece la tributación se alcance de forma inmediata, generando confianza en los contribuyentes. La segunda pregunta es: ¿cómo manejaría su grupo la pandemia? Primero que todo, pues hacer pedagogía del problema, donde la comunidad como tal sepa qué tan letal es el virus. Concluyendo, pues concertar con la comunidad acciones aconsejadas por el gremio médico, dando a conocer las medidas de prevención en que deben ser asumidas por la comunidad. Otro sería planificación operacional para que librar las exigencias de la respuesta directa a la COVID-19, con la necesidad de seguir prestando servicios sanitarios esenciales y mitigar el riesgo del colapso del sistema de salud. Pues todo esto evitaría gastos médicos, aumento de contagios, gasto presupuestal al servicio de salud. Así mi grupo manejaría el tema de la pandemia. La tercera pregunta es: hoy es un aniversario del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Cómo lo describen ustedes como político? Pues en la historia política de Colombia puede decirse sin ningún titubeo o ninguna equivocarse que Gaitán ha sido el más fidedigno o concertado en la comunión entre el pueblo y un líder. Pues consideramos que para entender la centralidad de la figura de Jorge Eliezer Gaitán en la vida política colombiana hasta el día de hoy, es necesario detenernos en un modo de construir lo político. Fue su versión en su cabal sentido del término. Pues fue aquella persona que entrega su vida y a un ideal surgido de la necesidad de cambiar el orden existente que había en esos tiempos por uno diferente y nuevo. Pues Gaitán era un hombre con un alto nivel de formación política, jurídica, filosófica y humanística. Era un hombre con carácter de líder auténtico, unas convicciones profundas
que las expresaba y argumentaba en su programa político y sus intervenciones públicas. Gaitán era un hombre de formación liberal, con una postura avanzada del socialismo moderado. Era un líder popular por naturaleza, orador insuperable en el país. Pues para Gaitán la política era el uso de la pasión y el ejercicio de la razón. Una de sus frases más comunes está plasmada en el billete de 1000 pesos de la República de Colombia, que dice: yo no soy un hombre, yo soy un pueblo, el pueblo es superior a sus dirigentes. Lo que más me llamó la atención fue su tesis de grado, lo cual se enfocó en las ideas socialistas en Colombia. Así describimos a Gaitán como político. La cuarta pregunta es: ¿cuál es el papel desempeñado por el presidente y secretario de la presidencia en las Olimpiadas de México de 1968? Pues se concluye en aquel entonces el presidente Díaz Ordaz y su secretario Luis Echeverría, que preparaban una respuesta contundente para frenar el movimiento estudiantil de esa época, que ya había originado un número de considerable de enfrentamientos entre las fuerzas policiales de ese país. Pues así lo anunció entonces el secretario días atrás o en ese mismo año. Pues se aprecia que el temor del gobierno federal de aquel entonces de Díaz Ordaz tenía miedo que en la celebración de los Juegos Olímpicos del 12 de octubre de 1968, lo cual sin duda alguna revela que el entonces titular ejecutivo federal preparaba una respuesta contundente para ponerle fin al movimiento estudiantil. Señaló que en declaraciones posteriores el 68 fue algo contundente para él, lo que generó que se siente orgulloso de ese año, porque dice que salvó al país de aquellas guerras que se habían surgido. En conclusión, el papel tomado por el presidente y el secretario de ese año fue salvaguardar la vida de los deportistas en las Olimpiadas, que no fueran víctimas de un altercado en un movimiento estudiantil contra el gobierno de Díaz Ordaz. Muchas gracias. Estas fueron las respuestas del grupo, conformada por Alejandra, Sebastián, las otras dos compañeras, cada uno hicimos parte y pues elegimos que yo hiciera el video. Muchas gracias, buen día.